Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y sonrisas. Y hablando de sonrisas, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, un universo que nos ha regalado historias apasionantes, personajes inolvidables y, por supuesto, mucho drama y romance. En particular, hoy vamos a hablar de una pareja que conquistó los corazones de millones en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Seguro que los conocéis, ¿verdad? Protagonizaron la exitosa serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, y su química en pantalla era explosiva. Literalmente la gente se volvía loca con ellos. Y aunque en la vida real, las cosas no siempre fueron como en la tele, lo que sí es un hecho es que su relación y la conexión que tenían trascendieron la pantalla. Hoy vamos a desentrañar un secreto, un regalo muy especial, el más especial, que Can Yaman le hizo a Demet Özdemir. Y no estoy hablando de diamantes ni de coches lujosos. Es algo mucho más significativo. Algo que nos dice mucho sobre la relación que tenían y sobre la importancia de los pequeños detalles en el amor y la vida. Así que preparaos para descubrirlo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia llena de encanto y emoción, quiero pedirles un favor muy especial: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas, las celebridades y todo lo que les apasiona. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Me ayudarías muchísimo. Ahora sí, arranquemos con el tema que nos ocupa. Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar frente a la televisión. Su conexión en Pájaro Soñador era innegable. Se notaba la complicidad, la admiración, y para muchos incluso el amor. Y es que, seamos sinceros, la ficción a veces se confunde con la realidad, ¿verdad? Muchos fans soñaban con que su romance traspasara la pantalla, y durante un tiempo parecía que sus deseos se estaban cumpliendo. Los rumores de una relación fuera del set eran constantes, las fotos juntos se multiplicaban y el cariño que se demostraban públicamente era evidente. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, lo cierto es que compartieron momentos muy especiales. Y es en esos momentos, en esas pequeñas cosas, donde se esconden las verdaderas historias. El regalo más especial del que les hablo no es algo material, como ya les dije. No es un reloj de lujo ni un viaje a un lugar exótico. Es algo mucho más valioso: el tiempo y la atención. Y aquí es donde entra en juego la creatividad y la sensibilidad de Can Yaman. Resulta que en el contexto de la grabación de Erkenci, Can Yaman le hizo un regalo a Demet Özdemir que, según sus propias palabras, era el más especial que había recibido. Y este regalo fue una canción. Sí, amigos, como lo oyen. Can Yaman, además de ser un actor talentoso, demostró tener un lado romántico y musical. Le compuso y dedicó una canción a Demet Özdemir. Imaginen la escena. En medio de las largas jornadas de grabación, el estrés, la presión, él se tomó el tiempo para escribirle una canción. Algo que hoy en día, con las prisas y la inmediatez que nos rodea, se valora muchísimo. Ahora, lamentablemente, no hay grabaciones oficiales de la canción completa, ni se ha lanzado públicamente. Sin embargo, Demet Özdemir, en una entrevista, reveló algunos detalles sobre la canción. Contó que era una melodía muy emotiva, con una letra que hablaba de su conexión, de su amistad, y de la admiración mutua que sentían. Describió la canción como algo muy íntimo, algo que guardaba en su corazón y que le recordaba siempre a esos momentos especiales que compartieron. Lo más impactante es que, según Demet, la canción no solo era bonita, sino que también revelaba mucho sobre la personalidad de Can. Mostraba su lado sensible, su capacidad de expresar sus sentimientos a través de la música y su habilidad para conectar con las emociones de los demás. En palabras de Demet, la canción era un reflejo de su alma. Pero ¿por qué este regalo es tan especial? ¿Por qué lo considero el más especial? Bueno, porque demuestra varias cosas. Primero, que el amor y la amistad, en todas sus formas, se basan en la atención y en el esfuerzo. Can Yaman no se limitó a comprar un regalo costoso. Se tomó el tiempo para crear algo único, algo que nacía de su corazón. Eso es lo que realmente importa.
Segundo, que los gestos pequeños, los detalles, son los que perduran en la memoria. Una canción, una carta, una flor, esos pequeños actos de cariño son los que dejan una huella imborrable. Tercero, que la comunicación es clave en cualquier relación. Can Yaman, a través de la música, logró expresar sus sentimientos de una manera profunda y significativa. Y Demet, al escuchar la canción, sintió esa conexión de manera aún más intensa. Y finalmente este regalo nos enseña que el amor, en cualquiera de sus formas, es un acto de creación. Es un proceso en el que dos personas se unen para construir algo bello, algo que les pertenece y que los define. Además, este regalo también nos habla de la importancia de la creatividad y de expresar nuestros sentimientos. En un mundo donde a menudo nos vemos obligados a reprimir nuestras emociones, la música, el arte, la escritura, nos ofrecen un espacio seguro para expresarnos y conectar con los demás. Can Yaman, a través de su canción, nos dio una lección de vida. Nos demostró que es posible transformar nuestras emociones en algo tangible, en algo que pueda ser compartido y apreciado. Es importante aclarar que a pesar de que la relación sentimental entre Can y Demet no prosperó, el cariño y el respeto mutuo que se tenían quedaron latentes. En el mundo del espectáculo, las rupturas son comunes, pero lo importante es cómo se manejan esas situaciones. Y en este caso parece que ambos supieron gestionar la situación de manera madura y respetuosa. Siguieron trabajando juntos, mantuvieron una buena relación profesional y se apoyaron mutuamente en sus carreras. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos deja muchas lecciones. Nos recuerda que el amor es un sentimiento complejo, que puede tomar muchas formas. Nos enseña la importancia de la comunicación, de la atención y de los pequeños detalles. Y sobre todo nos muestra que el verdadero valor de un regalo no reside en su precio, sino en el sentimiento que lo impulsa. Y ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos visto hoy. Primero hablamos de la conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir, que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Segundo, descubrimos que el regalo más especial que Can le hizo a Demet fue una canción, una melodía llena de sentimiento y significado. Tercero, analizamos por qué este gesto es tan importante y qué lecciones podemos extraer de él. Y finalmente recordamos la importancia de los pequeños detalles, de la comunicación y del amor en todas sus formas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado inspirador. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que les interesan tanto como a mí. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por vuestro tiempo y por vuestra atención. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, dejen sus opiniones, sus ideas y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. ¿Qué piensan ustedes de la canción de Can? ¿Creen que es un gesto romántico? ¿Conocían esta historia? Cuéntenme en los comentarios. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y ahora, amigos, vamos a profundizar un poco más en esta fascinante historia. Como saben, la vida de las celebridades siempre está llena de misterios y detalles que nos encanta desentrañar. Y el caso de Can Yaman y Demet Özdemir no es la excepción. Su relación, aunque no oficializada, fue un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ese romance y sobre todo, sobre el significado de ese regalo especial que Can le hizo a Demet? Para entender mejor la importancia de este gesto, tenemos que remontarnos a la época dorada de Erken Cikus, cuando la serie estaba en su apogeo y las grabaciones eran intensas. Los actores trabajaban largas horas enfrentando el estrés de la producción, la presión de las expectativas y la exigencia de interpretar a personajes que conectaban con el público a un nivel emocional muy profundo. En medio de ese torbellino, Can Yaman, conocido por su profesionalismo y su entrega a sus personajes, demostró ser mucho más que un actor talentoso. Reveló un lado sensible, creativo y romántico que sorprendió a muchos. Y fue precisamente en ese contexto donde surgió la idea de la canción. ¿Cómo nació esta idea? ¿Qué inspiró a Can a escribirle una canción a Demet? Lamentablemente no tenemos acceso directo a los pensamientos y sentimientos de Can en ese momento. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas basándonos en las declaraciones de Demet, en el contexto de la serie y en la personalidad pública de ambos actores.
Es probable que la canción fuera una forma de expresar sus sentimientos hacia Demet, una forma de manifestar la admiración y el cariño que sentía por ella, tanto como compañera de trabajo como posiblemente como amiga íntima. La música, como sabemos, es un lenguaje universal, un medio poderoso para comunicar emociones que a veces son difíciles de expresar con palabras. Y para Can, que siempre ha mostrado una faceta creativa y un interés por el arte, la música debió ser el vehículo perfecto para expresar sus sentimientos. La elección de la canción como regalo también es significativa. En un mundo donde los regalos materiales a menudo son el centro de atención, Can optó por algo más personal, algo hecho a medida, algo que requería tiempo, esfuerzo y sobre todo, sentimiento. Esto revela una sensibilidad que va más allá de la imagen pública de un actor exitoso. Muestra un lado humano, un lado vulnerable, un lado que valora la conexión emocional por encima de cualquier otra cosa. La creación de la canción no fue un acto aislado, sino el resultado de una serie de factores que confluyeron en ese momento de sus vidas. La conexión especial que existía entre Can y Demet, la química que se percibía en pantalla, las largas horas de trabajo juntos, la complicidad que se desarrolló entre ellos, todo esto creó un ambiente propicio para que surgiera la inspiración. Imaginemos la escena, Can en un descanso de la grabación, con su guitarra en la mano, componiendo la letra y la melodía. Pensando en Demet, en sus gestos, en su risa, en su personalidad. Tratando de plasmar en la canción todo lo que sentía por ella. Y por supuesto cuidando cada detalle, cada palabra, cada nota, para que la canción fuera perfecta. El hecho de que la canción no se haya hecho pública, a pesar del éxito y la fama de ambos actores, es otro aspecto que merece ser destacado. Esto demuestra la importancia que Can le daba a ese regalo, la intimidad que quería preservar. Era algo personal, algo que solo Demet debía escuchar. Un tesoro guardado en el corazón de ambos. Pero, ¿qué nos dice la historia de la canción sobre la personalidad de Can Yaman? En primer lugar, nos revela su lado creativo y artístico. Demuestra que no es solo un actor talentoso, sino también una persona con inquietudes artísticas, con la capacidad de expresar sus emociones a través de diferentes medios. Además, nos muestra su sensibilidad y su capacidad de empatía. Can, a través de la canción, demostró que podía conectar con las emociones de Demet, que podía entenderla y valorarla como persona. Esto es un rasgo muy importante en cualquier relación, ya sea de amistad o de amor. También nos enseña su capacidad de compromiso y su dedicación. Escribir una canción lleva tiempo y esfuerzo. Requiere inspiración, creatividad y, sobre todo, dedicación. Can, al tomarse el tiempo para escribir la canción, demostró que estaba dispuesto a invertir en la relación, a darle importancia y a cuidarla. Finalmente, la historia de la canción nos revela su lado romántico. La canción fue un gesto romántico, un acto de amor y admiración. Y aunque la relación entre Can y Demet no prosperó en el plano sentimental, la canción sigue siendo un símbolo de ese romance, un recuerdo de los momentos especiales que compartieron. Ahora bien, ¿qué impacto tuvo este regalo en la relación entre Can y Demet? Según las declaraciones de Demet, la canción fue muy significativa para ella. Le recordaba siempre a los momentos especiales que compartieron, a la conexión que existía entre ellos. La canción se convirtió en un símbolo de su amistad, de su cariño y de su admiración mutua. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones nos deja? En primer lugar, nos enseña la importancia de los pequeños detalles. A veces nos enfocamos tanto en los grandes gestos, en los regalos costosos, que olvidamos que son los pequeños detalles los que realmente importan. Una canción, una carta, una flor, esos pequeños actos de cariño son los que dejan una huella imborrable. En segundo lugar, nos recuerda que la comunicación es clave en cualquier relación. A través de la música, Can logró expresar sus sentimientos de una manera profunda y significativa. Y Demet, al escuchar la canción, sintió esa conexión de manera aún más intensa. La comunicación, ya sea verbal o no verbal, es esencial para mantener una relación saludable y duradera. En tercer lugar, nos muestra que el amor, en cualquiera de sus formas, es un acto de creación. Es un proceso en el que dos personas se unen para construir algo bello, algo que les pertenece y que los define. La canción fue un acto de creación, una obra de arte que nació del amor y la admiración. En cuarto lugar, nos enseña que el verdadero valor de un regalo no reside en su precio, sino en el sentimiento que lo impulsa. La canción de Can no era valiosa por su precio, sino por el sentimiento que había detrás.
Era un regalo hecho con amor, con dedicación y con sinceridad. En quinto lugar, nos muestra la importancia de la creatividad y de expresar nuestros sentimientos. En un mundo donde a menudo nos vemos obligados a reprimir nuestras emociones, la música, el arte, la escritura, nos ofrecen un espacio seguro para expresarnos y conectar con los demás. Can Yaman, a través de su canción, nos dio una lección de vida. Nos demostró que es posible transformar nuestras emociones en algo tangible, en algo que pueda ser compartido y apreciado. Y finalmente nos recuerda que las relaciones, ya sean de amistad o de amor, requieren esfuerzo, dedicación y compromiso. No son fáciles. Requieren tiempo, atención y cuidado. Pero cuando dos personas se aman y se respetan, vale la pena el esfuerzo. La historia de Can Yaman y de Demet Özdemir, y el regalo de la canción, es un ejemplo de lo que puede ser una relación basada en el amor, la amistad y el respeto mutuo. Es una historia que nos inspira y nos motiva a ser mejores personas, a valorar los pequeños detalles, a comunicarnos abiertamente y a expresar nuestros sentimientos. Pero la historia de la canción es solo una pieza del rompecabezas. La relación entre Can y Demet, aunque no prosperó en el plano romántico, fue un capítulo importante en sus vidas y en sus carreras. Después de Erkencikus, ambos actores continuaron cosechando éxitos. Can Yaman con sus proyectos en Italia y en Turquía, y Demet Özdemir con sus nuevas series y películas. A pesar de la ruptura, mantuvieron una relación profesional cordial y respetuosa. Se han visto en eventos, se han apoyado mutuamente en sus carreras y han demostrado que es posible mantener una buena relación después de una ruptura sentimental. Esto demuestra madurez, profesionalismo y sobre todo, respeto. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y el regalo de la canción, es una historia que nos deja muchas lecciones. Nos recuerda que el amor es un sentimiento complejo, que puede tomar muchas formas. Nos enseña la importancia de la comunicación, de la atención y de los pequeños detalles. Y sobre todo nos muestra que el verdadero valor de un regalo no reside en su precio, sino en el sentimiento que lo impulsa. En el mundo del espectáculo, las relaciones van y vienen. Las rupturas son comunes. Pero lo importante es cómo se manejan esas situaciones. Y en este caso parece que ambos supieron gestionar la situación de manera madura y respetuosa. Siguieron trabajando juntos, mantuvieron una buena relación profesional y se apoyaron mutuamente en sus carreras. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y el regalo de la canción, es una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad y la importancia de los pequeños detalles. Nos recuerda que la vida está llena de momentos especiales, de conexiones significativas y de experiencias que nos marcan para siempre. Y ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos visto hoy. Primero hablamos de la conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir, que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Segundo, descubrimos que el regalo más especial que Can le hizo a Demet fue una canción, una melodía llena de sentimiento y significado. Tercero, analizamos por qué este gesto es tan importante y qué lecciones podemos extraer de él. Y finalmente recordamos la importancia de los pequeños detalles, de la comunicación y del amor en todas sus formas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado inspirador. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que les interesan tanto como a mí. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por vuestro tiempo y por vuestra atención. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, dejen sus opiniones, sus ideas y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. ¿Qué piensan ustedes de la canción de Can? ¿Creen que es un gesto romántico? ¿Conocían esta historia? ¿Qué otros regalos especiales recuerdan de sus parejas, amigos o familiares? Cuéntenme en los comentarios. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. También activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que les traeré más historias fascinantes del mundo de las series turcas y de las celebridades. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Continuación, ampliando el análisis y añadiendo más detalles. Ahora profundicemos aún más en las implicaciones de este regalo, la canción que Can Yaman compuso para Demet Özdemir. No solo es un gesto romántico,
es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente bajo la intensa presión de la fama y el trabajo en el mundo del entretenimiento. Imaginemos el ambiente en el set de Erkendzicus. Largas horas de rodaje, repetición de escenas, la necesidad de mantener la energía y la emoción, y al mismo tiempo, lidiar con los medios de comunicación, los fans y las expectativas. En medio de todo esto, la conexión entre Can y Demet se convirtió en el corazón de la serie. Su química era innegable y el público lo sentía. Pero detrás de las cámaras, la situación era diferente. La relación entre los dos actores, aunque evidentemente cercana, nunca se materializó en una confirmación pública de romance. Los rumores y las especulaciones eran constantes, pero ellos mantuvieron su privacidad. Y en este contexto, la canción adquiere una dimensión más profunda. ¿Qué significaba la canción para Can? Probablemente fue una forma de expresar sus sentimientos, su admiración y su conexión con Demet, pero sin comprometerse públicamente. Fue una declaración de afecto, una forma de decir te valoro, te aprecio, sin las ataduras de una relación oficial. Para Demet, la canción debe haber sido un tesoro. Un regalo que iba más allá de lo material, algo que guardaría para siempre. No solo por la melodía en sí, sino por el significado que representaba. Representaba el tiempo y el esfuerzo de Can, su creatividad, su sensibilidad y su capacidad de conectar con ella a un nivel emocional profundo. La canción, en esencia, es una cápsula del tiempo. Captura un momento en el tiempo, un periodo de intensa colaboración creativa, de conexión emocional y de admiración mutua. Es un recordatorio de un capítulo especial en sus vidas, un capítulo que, aunque no culminó en un romance duradero, dejó una huella indeleble. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? La historia de la canción nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la comunicación, la expresión de sentimientos y la valoración de los pequeños detalles. En primer lugar, nos enseña que la comunicación es fundamental en cualquier relación. Can, a través de la música, encontró una forma de expresar sus sentimientos, de transmitir sus emociones. La música le permitió conectar con Demet a un nivel más profundo, a un nivel que iba más allá de las palabras. En segundo lugar, nos muestra la importancia de la expresión de sentimientos. A veces, nos da miedo mostrar nuestras emociones, nos da miedo ser vulnerables. Pero la historia de la canción nos demuestra que expresar nuestros sentimientos, ya sea a través de la música, el arte o la escritura, puede fortalecer nuestras relaciones y hacernos sentir más conectados con los demás. En tercer lugar, nos enseña la importancia de valorar los pequeños detalles. A menudo nos enfocamos tanto en los grandes gestos, en los regalos costosos, que olvidamos que son los pequeños detalles los que realmente importan. Una canción, una carta, una flor, esos pequeños actos de cariño son los que dejan una huella imborrable. Son los que demuestran que nos preocupamos por la otra persona, que valoramos su presencia en nuestras vidas. La historia de la canción de Can Yaman y Demet Özdemir también nos ofrece una reflexión sobre la naturaleza de la fama y el éxito. En el mundo del entretenimiento, las relaciones a menudo están bajo escrutinio público. Los medios de comunicación y los fans están constantemente buscando pistas, analizando cada gesto, cada palabra. En este contexto, mantener la privacidad y la autenticidad es un desafío. La canción, que no se hizo pública, es un testimonio de la decisión de Can y Demet de mantener su relación en privado, de proteger su intimidad de la mirada pública. Además, la historia de la canción nos recuerda que el amor y la amistad pueden tomar muchas formas. No todas las relaciones sentimentales terminan en matrimonio o en una larga vida juntos. Pero eso no significa que esas relaciones no hayan sido significativas, que no hayan dejado una huella en nuestras vidas. La relación entre Can y Demet, aunque no prosperó en el plano sentimental, fue una etapa importante en sus vidas y en sus carreras. Se apoyaron mutuamente, compartieron momentos especiales y crearon una conexión que trascendió la pantalla. Y la canción, ese regalo especial, es un recordatorio de esos momentos, de esa conexión. Es importante destacar que a pesar de que la relación sentimental entre Can y Demet no funcionó, ambos actores han continuado teniendo éxito en sus carreras. Han demostrado su talento, su profesionalismo y su capacidad de adaptación. Han trabajado en diferentes proyectos, han conquistado a nuevos públicos y han seguido creciendo como artistas. Y aunque la relación entre ellos no continuó en el plano romántico, han mantenido una relación profesional cordial y respetuosa.
Se han visto en eventos, se han apoyado mutuamente y han demostrado que es posible mantener una buena relación después de una ruptura sentimental. Esto es algo que merece ser aplaudido. Es un ejemplo de madurez, de profesionalismo y sobre todo, de respeto. La historia de Can Yaman y de Demet Özdemir, y el regalo de la canción, es una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad, la fama y la importancia de los pequeños detalles. Es una historia que nos recuerda que la vida está llena de momentos especiales, de conexiones significativas y de experiencias que nos marcan para siempre. Es una historia que nos enseña a valorar el tiempo, a expresar nuestros sentimientos y a cuidar nuestras relaciones. Nos invita a ser más creativos, a ser más sensibles y a ser más auténticos. Y finalmente nos recuerda que el verdadero valor de un regalo no reside en su precio, sino en el sentimiento que lo impulsa. La canción de Can Yaman a Demet Özdemir es un claro ejemplo de esto. No era un regalo material, pero tenía un valor incalculable. Era un regalo hecho con amor, con dedicación y con sinceridad. Y ahora, para concluir este análisis exhaustivo, quiero reiterar los puntos clave que hemos explorado hoy. Primero, la conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir, que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Segundo, el regalo más especial que Can le hizo a Demet, una canción llena de sentimiento y significado. Tercero, las razones por las cuales este gesto es tan importante y las lecciones que podemos aprender de él. Cuarto, la importancia de la comunicación, los pequeños detalles y el amor en todas sus formas. Quinto, la reflexión sobre la fama y la privacidad. Y sexto, la madurez y el respeto que demostraron ambos actores después de que su relación no prosperó sentimentalmente. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado inspirador. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que les interesan tanto como a mí. Quiero agradecerles por su tiempo, por su atención y por sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus ideas y responder a sus preguntas. ¿Qué otras historias de amor y amistad del mundo de las series turcas les gustaría que analizara? ¿Qué opinan ustedes sobre la canción de Can? ¿Creen que es un gesto romántico? ¿Conocían esta historia? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que les traeré más historias fascinantes del mundo de las series turcas, de las celebridades y de todo lo que les apasiona. Muchísimas gracias por ver. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Finalizando el vídeo con un toque más personal y reflexivo. Amigos, hemos llegado al final de este viaje a través del apasionante universo de Can Yaman y Demet Özdemir, y a la magia que se escondía detrás de esa canción especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar esta historia, al analizar cada detalle, y al sumergirnos en las emociones que la rodearon. Personalmente, esta historia me toca el corazón. Creo que todos anhelamos en algún momento de nuestras vidas, vivir una conexión como la que vimos entre Can y Demet en Pájaro Soñador. Una conexión que, más allá de la ficción, parecía irradiar autenticidad y complicidad. Y aunque la vida a veces nos sorprende con giros inesperados, como hemos visto, lo importante es cómo manejamos esos momentos, cómo recordamos y honramos las experiencias que nos marcaron. La canción de Can, ese regalo único, es un recordatorio de que el amor y la amistad pueden manifestarse de muchas formas. No siempre necesitan la confirmación pública, ni la etiqueta de un noviazgo. A veces las verdaderas conexiones se esconden en los pequeños gestos, en los detalles, en la atención y el cariño que dedicamos a quienes amamos. Y es que al final del día, lo que realmente importa son los sentimientos que compartimos, las memorias que creamos, y las lecciones que aprendemos en el camino. La historia de Can y Demet, y esa canción especial, es un testimonio de ello. Quiero aprovechar este momento para agradecerles una vez más por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir estas historias con ustedes, leer sus comentarios, y saber que les interesan tanto como a mí. Sus opiniones, sus ideas y sus preguntas me motivan a seguir investigando y a traerles más contenido interesante y entretenido. Así que por favor, no duden en dejar sus comentarios, compartir sus reflexiones sobre esta historia, y contarme qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. Sus sugerencias son muy valiosas para mí.
Y antes de despedirnos por hoy, quiero recordarles la importancia de valorar el tiempo, de expresar nuestros sentimientos, y de cuidar nuestras relaciones. No tengan miedo de demostrar su cariño, de dedicar tiempo a las personas que aman, y de crear momentos especiales. La vida es un regalo y debemos aprovecharla al máximo. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy muy emocionada por lo que viene. Tengo muchas más historias increíbles que compartir con ustedes, y estoy segura de que juntos vamos a seguir descubriendo los secretos y las curiosidades del fascinante mundo de las series turcas y de las celebridades. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena energía. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.